Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y damos gracias por volver a reencontrarnos en esta mañana de domingo para adorar juntos al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Toda la gloria y la honra sean para ti, todo reconocimiento y gratitud sean por siempre para ti. Te damos gracias por estar reunidos, Señor, nuevamente en comunión para bendecirte y glorificarte, Señor, para rendir nuestra gratitud y alabanza a ti, Señor. Padre, gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que está, Señor, oh Dios, participando en esta hora. Les bendecimos desde acá, bendecimos a nuestra gran familia en Cristo. Y, Señor, a ti sea en esta hora toda nuestra alabanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Voy a leer Proverbios 3 del 19 al 27. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo de la noche. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay que temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor en tu seguridad, Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayúdalos. Que el Señor bendiga su palabra. Podemos celebrar la gracia sublime de nuestro Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que hiciste en mí. Nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Y eso es lo que vamos a cantar ahora. En ti está toda mi esperanza. Tú has demostrado ser muy fiel. ¿En quién confiar completamente sino en ti? Quien promete ser muy fiel. Unos confían en carros, mas nosotros en Jesús. Unos se apoyan en sus fuerzas, mas nosotros confiamos en su diestra. El que levanta mi cabeza y me lleva a verdes pastos, mi alto refugio y fortaleza, mi libertador. En ti está toda mi esperanza. Tú has demostrado ser muy fiel. ¿En quién confiar completamente sino en ti? Quien promete ser muy fiel. Unos confían en carros, mas nosotros en Jesús. Unos se apoyan en sus fuerzas, mas nosotros confiamos en su diestra. Que levanta mi cabeza y me lleva a verdes pastos, tanto refugio y fortaleza, mi libertador. Que levanta mi cabeza y me lleva a verdes pastos, tanto refugio y fortaleza, mi libertador. Aleluya, confiamos, aleluya, confiamos en Jesús, aleluya, confiamos en su amor, Él nunca fallará, aleluya, confiamos, aleluya, confiamos en Jesús, aleluya, confiamos en su amor, Él nunca fallará.
Hola queridos niños y niñas, ¿cómo están? Espero que haya sido una semana muy bella y bendecida en casa. La historia de hoy está basada en el libro de Génesis. La primera parte está en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 31, y la segunda parte en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 3. Primer día. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Al comienzo la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios hizo la luz, a la cual le llamó día, y decidió separar la luz de la oscuridad, y a la oscuridad llamó noche. Segundo día. En el día número 2, Dios hizo la expansión y las aguas. Las aguas estaban por sobre la expansión y también debajo. Y Dios dijo: sean las aguas separadas de la expansión. A la expansión Dios le llamó cielo y a las aguas le llamó mares. Tercer día. En el día número 3, Dios hizo los océanos, las cascadas, la tierra. También hizo muchos tipos de árboles, muchos tipos de plantas, de arbustos, de hierbas. Hizo tanto así que es imposible contar todo lo que Dios creó. Y Él estaba tan feliz de su creación que vio que todo era bueno. Cuarto día. En el día número 4, Dios dijo: hayan lumbreras en la expansión de los cielos para que podamos separar el día de la noche. La lumbrera mayor, que es el sol, fue creada para alumbrar nuestro día, y la lumbrera menor, que es la luna y las estrellas, fueron creadas para alumbrar nuestra noche. También estas lumbreras darían señales de las estaciones del año: verano, otoño, primavera y invierno. Quinto día. En el día número 5, Dios dijo: produzcan las aguas todo ser viviente, y Dios creó los animales marinos. Tenemos ballenas, pulpos, tortugas marinas y muchas especies de peces que Dios creó para que habitaran en los mares. También Dios creó las aves para que habitaran en la expansión de los cielos. Dios creó aves muy grandes como las águilas, los halcones, también aves vigorosas como el colibrí. Dios estaba muy feliz por su creación. Sexto día. En el día número 6, Dios dijo: produzca la tierra todo tipo de animales, como los mamíferos, los reptiles, anfibios, entre otros. Dentro de este grupo de animalitos podemos encontrar caballos, osos, vacas, iguanas, gatitos, conejos, perros y muchos animales más que Dios hizo para la tierra. Pero también este día Dios creó a alguien muy especial. Hizo al hombre. Dice la Biblia que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios lo formó con sus manos. Dios también pensó: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda idónea para él, para que pueda acompañarlo y estar siempre junto a él. Dios llamó al hombre Adán y a su mujer Eva, y Dios estaba muy feliz con la creación que había hecho. Les pidió que se encargaran de cuidar toda la hermosa creación que Dios había hecho con tanto amor para ellos. Séptimo día. En el día número 7, Dios descansó de todo lo que había creado. Dios santificó este día para recordar la obra que Él hizo. La historia de hoy nos cuenta cómo fue que Dios creó todo lo que existe, el universo, la tierra, los planetas, el sol, todo lo que hemos visto con nuestros ojos. La Biblia nos cuenta que Dios hizo todo en 6 días. Dios creó el sol, Dios creó las estrellas, Dios creó la luna, Dios creó las plantas, los animalitos, todo lo que hemos visto, todo lo que existe, Dios lo creó. Pero su invento más especial fue el hombre.
Dios creó a Adán y para que no estuviera solito, Dios hizo una ayuda idónea para él y ella era Eva. Dios hizo de ellos un hermoso matrimonio para que pudieran disfrutar de toda la creación que Dios había hecho con tanto cariño para ellos. ¿Sabían ustedes que Dios creó todo para mostrarnos cuánto nos ama? Pero lo más importante es que Dios es todopoderoso. Esto significa que no existe nada ni nadie en el mundo ni en el universo que sea más poderoso que Dios. La Biblia dice que a través de su creación, Dios nos mostró aquellas cosas que no podemos ver de Él, como su poder. Podemos ver a través de la creación de los árboles, de la naturaleza, del mar, de las montañas, de los cielos, de cosas tan grandes y fenomenales. Podemos ver que Dios es todopoderoso. Es por eso que en nuestro corazón, niños y niñas, debemos agradecer todos los días a Dios por lo que nos da. La Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos confirma lo siguiente, que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido creado habría sido hecho. Es por eso, niños, que debemos entender en nuestros corazones de que Dios es tan poderoso, es la persona más grande que existe. Por eso cada día debemos reconocer su grandeza y en nuestras oraciones alabarlo, darle gracias por todo lo que nos da, por todo lo que hace cada día por nosotros. Del hecho que podamos despertar sanitos y no tengamos ninguna enfermedad grave, ya es un gran motivo para agradecer a Dios que nos está cuidando. Nuestra vida está en sus manos. Él nos ama y nos quiere dar todo como un buen papá. Pero nosotros debemos honrarlo, debemos alabarlo cada día y darle gracias por su amor y porque Él es todopoderoso y es el dueño de nuestra vida y corazón. Todas las cosas por el Señor Jesús fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Queridos niños y niñas, como siempre, es un gusto haber estado con ustedes. Recuerden que son muy amados y amadas, primeramente por el Señor y también por la gente que está a su alrededor, por su iglesia, por su familia. Deseo que Dios nos permita volver a vernos pronto para seguir aprendiendo de su palabra y de su gran amor. Les mando un abrazo gigante, que sean muy bendecidos. Nos vemos.
es por tu gracia y tu amor. Solo tú eres digno de mi adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer. Solo es por tu gracia y tu amor. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es por tu gracia y tu amor. Es por tu gracia y tu amor. Solo tú eres digno de mi adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer. Solo es por tu gracia y tu amor. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es por tu gracia y tu amor, amor. Es por tu gracia y tu amor. Es por tu gracia y tu amor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Doy gracias al Señor por poder encontrarme con ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor, habiendo tenido tantas bendiciones durante este mes en que hemos visto la gloria del Señor y hemos visto sus cuidados para cada uno de los que estamos mirando estas pantallas.
quiero invitarles a que podamos leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos 1 al 13. En un tema que he considerado que es bueno poner un nombre al tema y se llama Venciendo los obstáculos. Leamos la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo ministre sobre todos los que escuchamos tu palabra, los que estamos atentos, Señor, a estas pantallas, y podamos ver tu palabra y podamos atesorarla en nuestro corazón para tu gloria y bendición de todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero decirle que Jesús era un hombre de encuentros, pues se acercó a este mundo que estaba separado de Dios y nos llevó a encontrarnos con el Altísimo. Nos llevó a relacionarnos con Dios a través del perdón. Mantuvo diálogos muy intensos con los maestros de la ley y con los fariseos, para mostrarles a un Dios que nos ama con amor eterno, aunque, como dice Efesios capítulo 2, versículo 5, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ellos, los fariseos y maestros de la ley, que deberían haber sido quienes acercaban al hombre pecador hacia el Señor, ponían mayormente obstáculos a todos aquellos que querían acercarse a Dios o que necesitaban acercarse a Dios, y por lo tanto estaban siendo un impedimento para que el eterno Dios se pudiera relacionar con las personas y las personas fueran salvas en medio de la sociedad de su tiempo. La verdad es que las gentes de todos los tiempos necesitan tener un encuentro con el Salvador. El diccionario nos dice que sinónimos de obstáculo son palabras como impedimento, dificultad, inconveniente, una traba, un escollo. Bueno, y hay muchas otras palabras que significan lo mismo. Conocemos también en el deporte nosotros que hay algo que se llama carreras con obstáculos. O sea, una carrera donde se levantan o hay que saltar por encima de una cantidad de barreras que presentan dificultades para nuestro avance o, además de eso, dificultades para que el corredor pueda llegar a la meta. La historia bíblica de hoy nos habla de un hombre que tuvo que sortear una gran cantidad de obstáculos también para poder ver a Jesús. De las dificultades y prejuicios, pero también nos habla de la perseverancia y de las decisiones claras que tuvo que tomar. Por lo tanto, entonces, es muy importante que en este encuentro camino a Jerusalén nosotros podamos tener una clara visión de eso.
Cuando Jesús en su tercer y último viaje a Jerusalén iba pasando por Jericó, tuvo un encuentro muy importante. Recordemos que el mundo en tiempos de Jesús estaba gobernado por el Imperio Romano. Ellos, los romanos, recibían elevados impuestos de las naciones que regían. Los judíos, por supuesto, se oponían a esto por razones obvias, pero estaban obligados a pagar. ¿Y quiénes eran los que cobraban estos impuestos? Eran los recaudadores de impuestos, personas no gratas para los judíos, considerados además traidores a su nación, porque eran judíos que trabajaban para los romanos. Se enriquecían además a costa de sus compatriotas, aplicándoles mayores impuestos. La palabra nos muestra entonces a un habitante de Jericó, llamado Zaqueo, que no solo era un publicano, un recaudador de impuestos, que contribuía a que Roma siguiera manteniendo el gobierno por sobre Israel, sino que Zaqueo, que era el nombre de esta persona, era el jefe de los recaudadores. Por lo tanto, era la persona que se llevaba la mayor parte de las ganancias. Además, notemos que la Biblia dice que este Zaqueo era un hombre rico. Pero también nos muestra la palabra que Zaqueo tenía una necesidad. Una necesidad que no la llena ni satisface la riqueza, ni el abolengo, ni las posesiones, ni los honores. No la satisface ninguna cosa que tengamos. Esa necesidad solo la satisface Jesús en la vida humana. De seguro, Zaqueo, no nos dice la Biblia eso, pero de seguro había probado con muchas alternativas. Intentaba llenar su vida, pero cada vez que la llenaba con algo, descubría que seguía tan carente como antes de probar lo que haya sido que haya probado. Pregunto, ¿en su vida existe alguna necesidad que ha intentado llenar con sustitutos y que por supuesto no lo ha logrado? Zaqueo descubrió que necesitaba encontrar a Jesús y conocerlo. Había escuchado seguramente de él, pero hacía falta encontrarse con él. Por lo tanto, entonces, lo que todo hombre necesita y lo que necesitaba Zaqueo era tener un encuentro transformador. Así nos dice la palabra. Este varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía porque habían obstáculos. Había una multitud alrededor de Jesús siempre. Y él, dice la palabra, era pequeño de estatura. Zaqueo vio su profunda tristeza, su profunda pobreza, a pesar de lo que tenía. Sabía quién era. Se lo habían hecho sentir muchas veces. Era despreciado, odiado, porque de seguro si tenía que ir a cobrar los impuestos a una persona enferma o a una mujer viuda o sin trabajo, lo hacía sin ningún problema de conciencia y los desalojaba de sus casas si era necesario. Había robado legalmente a muchas personas. El corazón humano es así. No le importa el sufrimiento del otro. Pero se daba cuenta que la riqueza no es todo. Era preciso, se dijo a sí mismo, ver a Jesús. Como era un hombre determinado, con firmes convicciones, se abocó a ir y tratar de verlo. Pero el gran problema que tenía, como dice aquí en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía
a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El problema que tenía era su estatura, que era muy pequeña, y por más intentos que realizó, la muchedumbre que rodeaba a Jesús se lo impidió. Pero no se echó a morir. ¡Qué buena cualidad! Era un hombre resiliente, capaz de levantarse de nuevo a pesar de las dificultades, a pesar de los escollos. Aunque hubiera impedimentos, buscaba la solución. Yo no sé si habrá leído lo que dice la palabra en Habacuc, capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque no haya ovejas en la majada, ni los labrados den mantenimiento, con todo yo confiaré en Jehová. Pero sí hay una cosa, buscaba soluciones, aunque hubiera impedimentos. Encontró un frondoso árbol, un sicómoro. No le importó tampoco que lo vieran en esa acción tan poco adecuada o tan poco decorosa para un hombre adulto. Se sentó en una rama y esperó, porque sabía que el camino obligado para Jesús era pasar por allí. ¡Qué tremenda sorpresa!, dice. Corriendo delante, subió al árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Él pensaba que pasaría desapercibido entre el follaje. No importa que no me vean, pensaba. Ya para muchos no existo. No tengo amigos. Soy odiado y envidiado. No solo tengo baja estatura física, puede haber pensado, sino también moral, etc. Quizá que otros pensamientos lúgubres tuvo mientras esperaba. Pero para Jesús, ninguno de los seres humanos, ninguno de nosotros pasamos desapercibidos. Ninguno de nuestros conflictos dejan de ser considerados por el Señor. Fue así que, para sorpresa de Zaqueo, escucha a Jesús llamarlo por su nombre, hablándole a él, dirigiéndose a él en medio de cientos de otras personas. Jesús lo notó. Dice así la palabra. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Jesús lo notó. Desciende deprisa, le dice. No solo quiero saludarte, sino que quiero pasar a comer contigo. Qué gozo más tremendo, qué alegría más intensa. Zaqueo pensó: no me ha rechazado a pesar de mí. No me ha despreciado ni excluido, aunque he causado tanto sufrimiento. Vamos, Jesús, dijo gozoso. Escucho y obedezco. Dice, él entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Pensaba, tengo la oportunidad de conocer a Jesús no solo superficialmente, sino conocerlo personalmente. No soy un caso perdido, como afirma la gente. Me está diciendo que quiere hospedarse en mi casa. Lucas dice, es preciso. Significa, es la voluntad del Padre. El Padre que quiere invitarnos a todos a un banquete. Pero, dice, hay que quitar los obstáculos. Todos murmuraban, dice el versículo aquí. Descendió a prisa y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué terrible es la murmuración. La lengua, siendo un miembro tan pequeño, es capaz de iniciar un gran incendio. El Señor nos ayude. Pero el encuentro con Jesús ha provocado una alegría tal en el corazón de Zaqueo.
que recobra la dignidad, se pone en pie. Su condición moral es restaurada por la nueva salud espiritual que recibe al encontrarse con el Señor Jesús. Lo reconoce como su máxima autoridad, porque la transformación afecta a todo su ser. Entonces dice aquí, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay una versión bíblica que dice: lo que he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Había reconocido que en un tiempo había quitado a los pobres y necesitados, y ahora quiere devolver lo que en muchos momentos había defraudado. Comprendió que debía devolver más allá de lo marcado por la ley, porque ahora esto era resultado del amor de Dios en su vida. Su nueva vida en Cristo le llevaba a devolver y a restituir al agraviado. Ahora quería usar su vida y sus bienes para la gloria de Dios. Quería respetar y obedecer. Cuando una persona se encuentra con el Señor, se producen cambios decisivos. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque la salvación es hoy para todo aquel que se da cuenta que tiene una necesidad y una carencia en su corazón, que se da cuenta que ha cometido pecados y que necesita arrepentirse. La salvación es notoria. En el caso de Zaqueo se demuestra con acciones externas el cambio que se produjo en su interior, el cambio que experimentó al encontrarse con Jesús. Porque todos aquellos que tenemos un encuentro personal con Jesús, somos transformados. Por eso que podemos preguntarnos: ¿cuáles son los obstáculos que hay que remover en tu vida y en la mía? ¿Qué cosas están siendo impedimento para gozar de la salvación que Cristo ha preparado para ti? ¿Cuál es la riqueza que te impide recibir la plenitud de vida que sabes que necesitas? Estas preguntas solo pueden ser respondidas por ti. Oro para que el Espíritu Santo te muestre los obstáculos que son necesarios remover. Porque todos necesitamos un encuentro con el Salvador y Señor para que nuestras vidas sean transformadas. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta mañana en que podemos mirar tu palabra y aprender lecciones de ella. Porque podemos ver a través de la vida de Zaqueo un hombre que en medio de toda su riqueza, en medio de toda su grandeza, tenía una gran carencia, tenía una gran necesidad que llenar en su vida y no la había podido llenar con nada de lo que seguramente había probado, porque el único que llena la vida eres tú. Zaqueo había perdido incluso hasta la oportunidad de estar en el templo. Nosotros en esta mañana queremos pedirte, Señor, como Zaqueo, que nos ayudes a encontrarnos contigo de manera personal, donde podamos contarte a ti todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que hay en nuestra vida que nos separa de ti, que nos impide, Señor, alcanzar la plenitud de vida espiritual que tanto necesitamos. Por eso quiero presentar delante de ti a cada una de las personas que escucha
y que ve esta pantalla, oh Señor, para que a través del ejemplo de Zaqueo y su encuentro con Jesús, nosotros también podamos, Señor, acercarnos a ti y tener un encuentro personal donde nuestra vida sea transformada, sea cambiada, nuestras prioridades sean ordenadas, Señor, y que tu reino establecido en nuestros corazones nos permita vivir de acuerdo con tu voluntad. Yo te pido que esta palabra, Señor, durante esta semana nos bendiga, que esta palabra nos lleve a reflexionar, que esta palabra, Señor, que es tu palabra, sea alcanzando nuestro corazón para que nuestra decisión sea hacer esto, buscarte a ti, acercarnos a ti y vivir para tu gloria como tú quieres. Eso traerá bendición y vida eterna a nosotros. Gracias te damos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hemos llegado así al final de nuestra reunión. Damos gracias al Señor por su amor, por sus cuidados, por su palabra, por las alabanzas que hemos entonado, las oraciones que hemos hecho, las lecturas que hemos oído, la enseñanza para los niños que también hemos sido testigos. Deseamos bendiciones a cada uno de ustedes y que el Señor esta semana, como dice su palabra, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos permita que podamos percibir su presencia en nuestro corazón y rodeándonos a nuestro lado. Oremos al Señor. Padre querido, te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú eres un Dios fiel. Te damos las gracias porque quieres ser encontrado por nosotros. Ayúdanos, oh Señor, para que durante esta semana nosotros podamos vivir apegados a ti, escuchando tu voz y poniendo en práctica, Señor, esta vida nueva que tú nos has impartido a cada uno. Recibimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Nos volveremos a ver. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense